El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo el Señor, nacido de las entrañas purísimas de María, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanas y hermanos, como peregrinos hemos venido a este lugar de gracia para encontrar en el Señor la paz, la valentía para seguirlo, como nos lo propondrá el Evangelio del día de hoy. Todos tenemos en el corazón acción de gracias, una intención, los nombres de personas que al venir de camino nos han encomendado una intención particular. Los invito para que en un momento de silencio en el altar del Señor pongamos la acción de gracias e intenciones por las que juntos queremos ofrecer esta celebración eucarística. Y para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, imploremos con la confianza de hijos la misericordia del Señor. Tú que eres la palabra hecha carne en el vientre de María, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú la luz que ilumina a todos los hombres, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú quien nos llama a seguirlo, dejándolo todo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo bien amado como madre nuestra, concédenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo el terebinto que hay en Ofrá, perteneciente a Joás de los de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de las madianitas. Se le acercó el ángel del Señor y le dijo: «El Señor esté contigo, valiente guerrero». Gedeón respondió: «Perdón, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres diciendo: el Señor nos hizo subir de Egipto? En cambio ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor se volvió hacia él y le dijo: «Ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Madián. Yo te envío». Gedeón replicó: «Perdón, mi señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi clan es más pobre que Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre». El Señor le dijo: «Yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre». Gedeón insistió: «Si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te retires de aquí hasta que no vuelva a tu lado, traiga mi ofrenda y la deposite ante ti». El Señor respondió: «Permaneceré sentado hasta que vuelvas». Gedeón marchó a preparar un cabrito y panes ácimos con unos 45 kilos de harina. Puso la carne en un cestillo y echó la salsa en una olla. Lo llevó bajo la encina y lo presentó. El ángel de Dios le dijo entonces: «Coge la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre aquella peña y vierte la salsa». Así lo hizo. El ángel del Señor alargó la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes ácimos, y subió un fuego de la peña que consumió la carne y los panes ácimos. Después, el ángel del Señor desapareció de sus ojos. Cuando Gedeón reconoció que se trataba del ángel del Señor, dijo: «¡Ay, Señor mío, Señor, que he visto cara a cara al ángel del Señor!». El Señor respondió: «La paz contigo, no temas, no vas a morir». Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó el Señor Paz. Palabra de Dios. Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Dios anuncia la paz a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Vosotros sois mis discípulos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús les quedó mirando y les dijo: es imposible para Dios, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las preguntas de los seres humanos en el transcurso de la vida expresan lo que pasa por el corazón de cada uno de nosotros. La sola pregunta ¿por qué? Esta pregunta concreta es distinta en un niño que la pregunta con inquietud ante lo que va conociendo y le sorprende en la vida. Es distinta ante quien vive la experiencia de la enfermedad y se pregunta el por qué. En el texto de la Escritura, en los textos que hoy hemos escuchado, hay 3 preguntas que aparecen, que se lanzan en contextos distintos, en personas distintas, que nos invitan también a hacerlas nuestras, pero también a recibir para nosotros la respuesta del Señor a esas preguntas que la palabra del Señor nos ha regalado. Yo quisiera invitarlos para que brevemente nos detuviéramos en estas 3 preguntas y le permitiéramos a ellas que sean nuestras en esta mañana, pero también la respuesta que del Señor estas personas y nosotros hoy recibimos a estos interrogantes. La primera de ellas es lo que sucede en el capítulo 19 de Mateo. Viene un hombre rico a pedirle al Señor que le indique cómo alcanzar la vida eterna. Jesús le indica que es necesario cumplir los mandamientos. Luego este hombre le ha dicho que eso lo hace. Y Jesús le indica como camino para la plenitud dejarlo todo. Y el texto concluía diciendo que dado que el hombre poseía mucho, se va triste porque no quiere hacerlo. Y en medio de esta situación viene el texto del Evangelio que hoy hemos escuchado y el texto nos regala la primera pregunta de los discípulos. Entonces, ¿quién puede salvarse? Es la primera pregunta del texto del Evangelio. Pero aparte de eso, esta pregunta viene con un contexto y dice: los discípulos dijeron espantados, llenos de miedo, ¿quién podrá salvarse? ¿A qué se debe esta pregunta? El miedo de los discípulos de reconocer que todo el que se acerca al Señor necesita cambiar su vida, necesita permitir que el Señor transforme la existencia de quien va con Él. Es imposible un discipulado, un seguimiento del Señor artificial, sin cambio en la propia vida. Y esto es lo que espanta a los discípulos del Señor. Es lo que espanta al joven rico, cuando descubre que no puede ser el mismo si quiere seguir al Maestro, si quiere seguir fielmente al Señor. Los discípulos preguntaron espantados, ¿quién puede salvarse? Y esa también puede ser nuestra experiencia en esta mañana y cuando seguimos al Señor, de miedo, de reconocer que seguir al Señor implica que en nuestra vida haya transformación.
haya necesidad de conversión, de penitencia, como lo insiste el mensaje de Fátima, haya necesidad de perdonar, de un cambio en nuestra forma de relacionarnos con los otros. La salvación no es una acción personal del ser humano, es siempre un verbo en pasivo. Somos salvados. No es el hombre el que se salva a sí mismo, sino que es la acción que viene de Dios. ¿Qué es entonces salvación? ¿Cómo salvarse? Que es la pregunta de los discípulos llenos de miedo. Simplemente dejar que Dios intervenga en nuestra vida con libertad. Salvación es experiencia de ser liberados del miedo que nos impide que Dios transforme nuestra vida. Hay una segunda pregunta en medio de este diálogo que Jesús tiene con los discípulos. Pedro, que siempre siente que tiene la fuerza para demostrar al Señor que es capaz de mucho, como cuando le dice que si puede perdonar 7 veces y cree que ya es muchísimo, y recibe como respuesta del Señor, no, 7 veces no, sino hasta 70 veces 7, le hace una nueva pregunta al Señor y le dice, bueno, este hombre se ha ido porque no ha querido dejarlo todo. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y le pregunta, ¿qué nos va a tocar? Esa es la segunda pregunta de las lecturas de hoy que le lanza Pedro al Señor. ¿Y a nosotros qué? Y la respuesta del Señor es vida eterna, vida en plenitud. Pedro dirige la mirada hacia lo que ha dejado. El discípulo del Señor, fiel a lo que el Maestro le ha enseñado, no pone la mirada en lo que ha dejado, sino en lo que el Señor cada día le regala y en la experiencia de vida plena que nosotros denominamos vida eterna. Ante la pregunta, ¿qué nos va a tocar? Jesús nos regala una palabra para nuestra vida y es gratitud. Es la condición de la plenitud de vida. ¿Qué significa ser peregrino, venir acá? ¿Qué significa ser discípulo del Señor? No preguntarle al Señor qué nos va a tocar por haber venido a Fátima, sino la experiencia de dar gracias por lo que en nuestra vida el Señor ha concedido, el don de la gracia de poder estar acá y la vida que nos permite continuar. Este lugar de gracia es un lugar no para pedir recompensa, sino para agradecer y vivir así la plenitud de vida que el Señor nos regala. Y hay una última pregunta. En el texto del libro de los Jueces, Gedeón pregunta ante el ángel que se le aparece, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? Gedeón se refiere a la invasión de los madianitas en el territorio israelí, en el territorio de la Tierra Santa. Y en ese momento el ángel del Señor simplemente le responde, en nombre del Señor, yo estaré contigo. Hay preguntas que no podemos responder. La pregunta por la enfermedad, por el dolor, por la violencia, por el sufrimiento, por lo que cada uno vive en la existencia. Pero ante estos por qué, sin pregunta, sin respuesta, siempre hay una respuesta del Señor. Yo estoy ahí. No importa el por qué como respuesta, la única respuesta es, yo estoy ahí. Y esta es la experiencia de fe que hoy también el texto nos regala. La fe no nos libra de la condición humana. A Francisco y a Jacinta, Dios no les libró de la enfermedad y de la muerte. Hace parte de la situación y de la condición humana de todos los seres humanos. Pero la fe sí nos regala el consuelo de saber que Él está ahí. Y los que han visitado hoy lo harán, las casas de Francisco y de Jacinta, donde vivieron los momentos de enfermedad, se encontrarán con frases que hablan de su experiencia de fe y consuelo de saber que el Señor y Nuestra Señora estaba a su lado. Y eso es lo que nosotros hoy también nos llevamos, esa experiencia de ¿y el por qué nos ha venido esto? La respuesta de el Señor está conmigo, está a mi lado, camina. Quisiera concluir con algo. Hay una bella coincidencia en los textos, particularmente en la primera lectura y este lugar de gracia que hoy visitamos. En el texto de los Jueces, un ángel se presenta ante Gedeón y le dice, soy el ángel de la paz. Esa es la misma expresión que le regala el ángel a los pastorcitos, el ángel de la paz, con una expresión paz, como fruto del encuentro, de la experiencia de Dios en la vida. En este lugar de gracia pidámosle hoy al Señor por intercesión de María esto, vernos libres del miedo para que Dios obre en nosotros,
como le dice el ángel también a María, no tengas miedo, has hallado gracia. Pidámosle al Señor a través de María no buscar recompensa, sino simplemente disponibilidad para lo que Dios quiera de nosotros. Como ella también dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Y lo último, que no nos preguntemos el por qué, sino simplemente el saber que el Señor está ahí, como también el ángel le dice a María, el Señor está contigo. Señor, yo creo, yo espero, yo amo. Amén. En este sagrado lugar donde la Santísima Virgen apareció, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos dio a la madre de su Hijo como madre nuestra, y digamos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, para que vivan siempre en la gratuidad de la entrega sin busca de recompensas humanas, oremos. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, a la vida laical como consagrados, también a la vida matrimonial, para que el Señor regale a aquellos en la vocación específica que les concede la fuerza para seguirlo sin miedo, oremos. Por todos los que sufren, por los que se preguntan el porqué de lo que experimentan, enfermedad, dolor, persecución, para que en los momentos de sufrimiento experimenten la presencia del Señor a su lado, oremos. Te rogamos, óyenos. En silencio, presentemos nuestra intención particular. Todo esto, Padre, lo dirigimos a ti por medio de tu Hijo, Jesucristo, nacido del vientre virginal de María, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer los gozos, las fatigas de cada día, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Sea el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza, para que, celebrando a la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdones nuestras culpas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Sacramento de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Francisco, Santa Jacinta Mártir, Santa Beatriz de Silva, todos los santos por cuya intercesión confiamos siempre obtener tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como Jesús, que experimenta siempre que el Padre está a su lado en todo momento, oremos también nosotros con sus mismas palabras. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente una mirada, una sonrisa como gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendito sea el Señor, porque ha ensalzado de tal manera tu nombre que no cesarán tus alabanzas de la boca de los hombres. Para la distribución de la Sagrada Comunión nos acercaremos a los ministros que estarán cerca del lugar donde cada uno se encuentra
y la única forma de recibir la comunión es en la mano frente al sacerdote donde comulgaremos.
Oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna, mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dirijamos nuestra oración, confianza e intención a la Madre del Señor. Salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos viendo el grande este valle del lágrima. Ea pues, Señora, ahora nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pidamos ahora la bendición del Señor por intercesión de la Santísima Virgen María. Que esa bendición llegue a nuestras vidas, nuestras familias, pero también a cada una de las personas por las cuales hemos orado en esta celebración eucarística, y que también esta bendición sea para los objetos de devoción que cada uno de ustedes porta en este momento. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción esta memoria de María, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. La alegría del Señor sea vuestra fuerza. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.